¿Recuerda cuando vio por primera vez a Lindsay Clancy como paciente? Sí. ¿Cuándo fue eso? Fue en septiembre de 2022. Y esa primera cita fue el 15 de septiembre de 2022. Creo que sí lo fue. Y antes de que un paciente venga a su primera cita, ¿hay algún papeleo que llenen en línea o que se les proporcione para que lo llenen? Sí. ¿Y qué tipo de papeleo es ese? Es bastante extenso. Incluye historial médico previo, historial psiquiátrico previo, medicamentos que han tomado en el pasado. Incluye los nombres de cualquier terapeuta u otros médicos con los que trabajan, generalmente de atención primaria. Incluye cualquier informe sobre sustancias que puedan consumir o que hayan usado en el pasado. Incluye varias escalas, como escalas que evalúan cosas como la ansiedad, la depresión, el TDAH. Así que es un documento bastante extenso. ¿Está usted al tanto de que Lindsay Clancy llenó esos documentos el 12 de septiembre de 2022, 3 días antes de su primera cita? Sí, ¿Y tuvo la oportunidad de revisar lo que Lindsay llenó antes de reunirse con ella para esa primera cita? sí, ¿Y recuerda lo que aprendió de esos documentos sobre ella, sobre su tratamiento previo de salud mental? sí. ¿Qué fue eso? Que ella había tomado previamente algún medicamento. Yo creo que fue en la escuela de enfermería. Puede que haya sido algo breve, pero ella había probado el medicamento Prozac. Recuerda que ella también mencionó que había probado Wellbutrin mientras estaba tomando Prozac. Eso también fue mencionado. Está bien. Y recuerda que cuando ella mencionó que tomó Prozac y Wellbutrin mientras estaba en la escuela de enfermería, indicó que no tuvo efectos secundarios por esos medicamentos. Eso es correcto. Prozac es un ISER. Sí, Entonces Lindsay informó que anteriormente había tomado un ISRS mientras estaba en la escuela de enfermería sin efectos secundarios, ¿correcto? correcto. También informó que no tenía antecedentes de ningún tipo de abuso del que hubiera sido víctima en algún momento de su vida. Correcto. ¿Qué informó ella respecto al consumo de alcohol? Am, Creo que ella informó que toma de 1 a 2 bebidas por ocasión y posiblemente hasta 5 veces por semana. Y hay una parte donde la paciente llena eso, cuánto bebe. Hay una pregunta ahí sobre si se siente culpable por eso. Sí. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Puedo ir a revisar eso solo para asegurarme? ¿Hay alguna objeción? A que ella revise los registros. Sí. Ella indicó que sí. Entonces, en esa sección, ¿es correcto que ella indicó que estaba bebiendo 5 veces por semana y que en ese momento se sentía culpable por ello? Sí. ¿Y ella indicó que su estatura era de 5 pies con 6 pulgadas en esos documentos? Creo que en la misma página, la página 20. Sí. Ahora, esa encuesta o cuestionario inicial que ella llenó incluía los síntomas que estaba experimentando en ese momento. Sí. ¿Y qué síntomas reportó que estaba experimentando en ese momento? Ataques de ansiedad, disminución del apetito, estado de ánimo deprimido. Se distrae fácilmente. Preocupación excesiva. Culpa, incapaz de sentir placer, incapaz de quedarme dormida y pensamientos acelerados. Y sería correcto decir que hay una lista de síntomas y la paciente marca cuáles está experimentando, ¿correcto? Sí, Y entonces, en esa lista, incurrir en conductas de riesgo no estaba marcado, ¿correcto? correcto, Y exceso de energía no estaba marcado, ¿correcto? correcto.
Sentimientos de desesperanza, sentimientos de abandono, sentimientos de vacío, ninguno de esos estaba marcado, ¿correcto? Correcto. Comportamiento impulsivo, eso no estaba marcado, ¿correcto? Correcto. Ahora, también había un formulario de evaluación de riesgo de suicidio que la señorita Clancy llenó. Sí. ¿Y qué es una evaluación de riesgo de suicidio? Bueno, evalúa varios factores que pueden aumentar el riesgo de que una persona cometa suicidio. Y el formulario que la señorita Clancy llenó, la primera pregunta es, ¿ha estado tan angustiada que realmente desea acabar con su vida? Y su respuesta fue no, ¿correcto? Solo estoy Paz mirando por 23. ahora. Correcto. Y la segunda pregunta es, ¿ha pasado algo recientemente que te haga sentir que no quieres vivir? Y su respuesta fue no, ¿correcto? Correcto. Está la pregunta 3, un plan específico. ¿Tienes un plan específico de cómo te quitarías la vida? Y su respuesta fue no, ¿correcto? Correcto. La cuarta pregunta es, ¿tienes acceso a armas o medios para hacerte daño? Y la respuesta es no, ¿correcto? Correcto. La quinta pregunta es, ¿has hecho un intento serio de suicidio? Y la respuesta fue no, ¿correcto? Correcto. La sexta pregunta, ¿has hecho algo a propósito para lastimarte? De nuevo, no, ¿correcto? Correcto. Séptima pregunta, ¿has escuchado voces que te dicen que te hagas daño? Su respuesta fue no, ¿correcto? Correcto. Número 9, ¿has tenido pensamientos de matar o lastimar seriamente a alguien más? La respuesta fue no, ¿correcto? Correcto. Número 10, ¿has escuchado voces que te dicen que lastimes a otros? La respuesta fue no, ¿correcto? Correcto. ¿Has lastimado a alguien o destruido propiedad a propósito? La respuesta fue no, ¿correcto? Correcto. De hecho, las respuestas a cada pregunta en esta lista de verificación de suicidio fue no, ¿correcto? Correcto. Hubo también un formulario de evaluación de uso de sustancias que se llenó en la página 24 Sí. y no hubo problemas con el uso de sustancias, ¿correcto? Correcto. También hay una escala de autoinforme de TDAH que se completa. Normalmente sí la hay. Dirijo su atención a la página 25. Está bien. ¿Y el TDAH, ese es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Sí. Y dadas las respuestas que la señorita Clancy dio en ese formulario de autoevaluación, ¿hubo alguna preocupación sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? No de manera significativa. ¿Hubo alguna preocupación siquiera? Bueno, ella respondió a menudo a algunas de las preguntas. Sí. ¿Y eso es significativo para usted según su capacitación y experiencia? Hay que ver este formulario dentro del panorama general de la paciente. Así que no sospeché que Lindsay tuviera TDAH. Entonces, estos formularios son una herramienta y los usa junto con sus observaciones de la paciente para llegar a conclusiones. ¿Es correcto? Sí. También hubo creo que se llama evaluación de TAG. ¿Eso es trastorno de ansiedad generalizada? Sí. Bien, ¿y la señorita Clancy también llenó eso? Página 27. Perdón, mis páginas son un poco diferentes a las Oh, lo suyas, pero lo siento. encontraré. Está bien. Las respuestas de la señorita Clancy a estas preguntas le dieron motivos de preocupación según su capacitación y experiencia. Eran altamente sugestivas de ansiedad y de un trastorno de ansiedad. Y, por ejemplo, número 1, sentirse nerviosa, ansiosa o inquieta. Ella respondió casi todos los días, ¿correcto? Correcto. No poder dejar de preocuparse o controlar la preocupación. Ella respondió casi todos los días, ¿correcto? Sí.
Y entonces varias de estas preguntas tenían como respuesta casi todos los días o varios días, ¿correcto? Me disculpo. ¿Puedo preguntar en qué página está eso? 25, 27, lo siento. Y también hay un cuestionario que llena el paciente. Creo que es... Sí, creo que sí. Sí. ¿Y cuál es el propósito de este cuestionario para pacientes? No estoy segura exactamente a cuál te refieres. Puede que sea el que pregunta cosas como si los síntomas afectan su vida diaria, cuál es su historial. ¿Es eso lo que está viendo? Se titula Herramientas, cuestionario del paciente PHQ-9. Y la fecha es 12 de Voy a septiembre. repasar brevemente. Puedes hacerlo, gracias. Sí. Está bien, sí. Entonces, este formulario que se titula Cuestionario del paciente PHQ-9, ¿cuál es el propósito de ese formulario? Es una herramienta de detección de depresión. ¿Y puede hablar sobre las respuestas del acusado a esas preguntas y lo que le indicaron según su capacitación y experiencia? Bueno, algunas de las respuestas fueron positivas. Así que eso realmente indica que debería ser evaluada por depresión. Podría tenerla. Y cuando dices positivas, ¿a qué te refieres con positivas? Por ejemplo, ella dijo que para la número 2, sentirse decaída, deprimida y sin esperanza más de la mitad de los días, una respuesta positiva significa indicar que sí. Así que no es una respuesta positiva o feliz, es una respuesta positiva de que esto podría ser un problema. Y en... El en eso, el siguiente formulario, A1 diagnóstico inicial. evaluación diagnóstica. Sí. Ahí también hay un espacio. Bueno, esto es para el 15 de septiembre, el día en que realmente la conociste, ¿correcto? Sí. Entonces, la paciente llena los formularios antes de reunirse contigo. Luego vuelve a llenar los formularios cuando se reúne contigo. No, son los mismos formularios. Los mismos formularios, solo que con una fecha diferente. Sí. Porque están incluidos en la nota de ingreso, que es lo que yo escribo, pero parte de la información proviene del autorreporte del paciente. Entonces sería una combinación de los formularios que llenan y lo que tú observas y preguntas durante tu primera reunión. Sí. ¿Y esa primera reunión con la señorita Clancy fue en persona o fue por telemedicina? Telemedicina. ¿Quién controla si es una reunión en persona o por telemedicina, usted o el paciente? Ambos. Y si un paciente te dijera, no quiero tener una consulta por telemedicina, solo quiero hacerlo en persona, ¿es una opción? Sí. Adelante. Perdón. Lo dejaré así. Y cuando se reunió con la señorita Clancy ese primer día, le hizo preguntas como, ¿tiene intenciones suicidas? Sí. ¿Cuál fue su respuesta? Que no la tenía. ¿Le preguntaste si tenía intención homicida? Sí. ¿Cuál fue su respuesta? No las tenía. ¿Le preguntaste si estaba experimentando alucinaciones auditivas o visuales? Sí. ¿Cuál fue su respuesta? No las tenía. ¿Le hiciste preguntas para determinar si estaba experimentando algún síntoma de manía? Sí. ¿Qué tipo de preguntas haces para determinar eso? Bueno, mucho de eso se puede evaluar sin preguntar, pero las preguntas pueden ser como, ¿alguna vez has tenido un periodo en tu vida en el que te sentiste excesivamente enérgica y eufórica? Podría dejarlo ahí y luego continuar con algunos de los otros síntomas. ¿Alguna de las preguntas que le hiciste a la señorita Clancy estaba relacionada con la manía o episodios maníacos? ¿Alguna de sus respuestas a esas preguntas indicó que ella había experimentado manía o episodios maníacos? No.
Ahora, en esa primera reunión, ¿cuál es tu proceso de evaluación? ¿Cómo inicias la reunión y cómo fluye? Claro. Entonces yo empiezo la reunión presentándome, explicando lo que vamos a hacer durante el día. Luego le pregunto al paciente por qué está ahí. Hablamos sobre por qué están ahí. Evalúo diferentes síntomas de estado de ánimo, síntomas de ansiedad, síntomas de psicosis, síntomas de manía, riesgos para su seguridad. Luego empezamos a hablar sobre los antecedentes. Comenzamos a hablar sobre los antecedentes psiquiátricos, los antecedentes médicos y el consumo de sustancias. Empezamos a hablar sobre otros medicamentos que han probado en el pasado o que tal vez todavía estén tomando. Y no siempre es en ese orden, pero ese es el orden general. A veces algunas cosas surgen antes. Y hablamos un poco sobre cuáles son las metas del paciente, lo que están buscando en este periodo de tiempo. Y luego puedo dar algunas de mis recomendaciones. ¿Y seguiste ese proceso para esa reunión inicial con Lindsay Clancy? Sí, Ahora mencionaste que parte de la evaluación inicial es buscar señales de psicosis. ¿Es correcto? sí. ¿Qué tipo de cosas buscas para ver si alguien está experimentando psicosis? Así que hay varias cosas. Empiezan con cómo se ve el paciente. Entonces, algunas señales de psicosis pueden ser que la persona parezca desaliñada. Evalúo cuál es su actitud, si pueden estar agitados o ser muy poco cooperativos. Eso, ya sabes, es una señal de alerta. Voy a evaluar cómo es su forma de hablar. Es muy fuerte, es muy rápida o a veces puede ser lo contrario y ni siquiera hablan. Evalúo cómo es su estado de ánimo, qué dicen que están sintiendo y qué apariencia tienen. Evalúo cómo son sus pensamientos. ¿Están desorganizados? ¿Es difícil entenderlos? ¿Saltan de un tema a otro y no puedes seguir su línea de pensamiento? Evalúo cuál es el contenido de sus pensamientos. Si es particularmente sobre algo muy extraño o paranoide, eso podría ser indicativo de psicosis. ¿Y usted realizó ese tipo de evaluación a Lindsay Clancy en esa primera reunión, es correcto? Sí, esa evaluación se realiza con cada paciente. ¿Y notó algún signo o síntoma de psicosis en la señorita Clancy ese día? No. También usted, además de las observaciones que está haciendo de la paciente ese día, también está haciendo preguntas sobre su comportamiento pasado y cosas que les han sucedido antes. Eso podría indicar si la psicosis es un problema. Sí. ¿Y sobre qué tipo de cosas les pregunta acerca de su pasado? Bueno, puedo preguntar, ¿alguna vez has escuchado voces? ¿Alguna vez has visto algo que otras personas no vieron? ¿Y le hizo esas preguntas a la señorita Clancy? Creo que sí lo hice. ¿Y cuál fue su respuesta? No.